seguir en nuestra serie de mensajes en Colosenses. En Colosenses llegamos ahora a capítulo 3, versos 18 hasta capítulo 4, verso 1. Voy a leer del verso 17, de hecho, para que pueda tener un poco de contexto. Verso 18 hasta 4.1, pero la lectura va a ser de versos 17 adelante. Llegamos aquí para escuchar la palabra de Dios y eso lo hacemos ahora. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Muy bien. Permítame una corta oración. Señor nuestro Dios, ayúdanos. Ayúdanos ahora mientras llegamos a la palabra de Dios. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos y oídos y habla con nosotros. Amén. Mientras llegamos a la palabra de Dios aquí, nuestro mensaje de hoy, su título es Todo para el Señor. Tratamos de explicar muchas cosas en la carta de Colosenses y ahora llegamos a una parte en que Pablo va a aplicar el señorío absoluto de Cristo a relaciones humanas. Marido, esposo, esposa, parejas, matrimonio. Padres, hijos, o madres, hijas, padres, hijas, madres, hijos. La relación de crear hijos y de autoridad sobre la cual están los hijos y que ejercen los padres. La relación de amos y siervos, relaciones sociales, de trabajo. Y todo eso está basado en cómo debemos hacer, como dice el verso 17, todo lo que sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Después de tratar, como ya tratamos de una manera bien clara, de la enseñanza de Pablo del señorío absoluto de Cristo Jesús en capítulo 1, y cómo eso habla en contra de las falsas enseñanzas que estaban en Colosas acerca de las promesas falsas de satisfacer los apetitos de la carne o reglar o controlar los apetitos de la carne por reglas humanas, y nada de eso tiene poder. Debemos poner a Cristo, hacer morir lo terrenal y vestíos, pues, como dice el verso 12, escogido de Dios, de Cristo. Entrenable, misericordia, amor y todo eso de Cristo. Pero ¿cómo eso va a ser reflejado en nuestras relaciones? Esa es una parte de las cartas de Pablo, no solamente en Colosenses, pero en Efesios también, que muchas veces a las personas a ellos no les gustan. Es muy bello y hermoso muchas veces hablar de doctrina en el abstracto, hablar de enseñanza acerca de lo que Jesús hizo, de lo que bien es hermoso de decir de las glorias de la obra de Jesucristo, de la belleza de su amor por pecadores. Pero ¿cómo eso cambia nuestras vidas en la práctica? Y aquí tenemos quizás en el lugar más fundamental de todos, más básico e importante de todos, más importante de todos, en el hogar, Pablo empieza a trabajar como nuestra fe en Cristo Jesús como Señor absoluto. Señor Dios afecta
nuestro hogar y nuestras relaciones sociales. Todo es para el Señor, todo es para el Señor. El hogar, de hecho, debería ser el lugar más seguro, pero con frecuencia es el lugar en que más hacemos daño. Las personas que más amamos son las personas que tenemos más oportunidad de herir y de sermos heridos por ellas. ¿Por qué es eso? Bien, el padre que quizás quería ser diferente al suyo repite los mismos patrones muchas veces con sus hijos que aprendió con sus padres, tristemente. Patrones malos muchas veces. A veces la mujer que una vez soltera no se conocía como una mujer estresada o aburrida, cuando tiene hijos se descubre como alguien muy estresado. El esposo que una vez pensaba que fue alguien muy correcto y muy bueno, cuando empieza a vivir en un matrimonio, después de casado, descubre que es muy egoísta y muy enfocado en sí mismo. Todo eso pasa en la vida cuando empezamos a vivir en la práctica. Yo tengo un amigo que dice que la teoría y práctica son dos cosas que son iguales en la teoría, pero en la práctica son diferentes. Y parece que cuando llegamos a esos puntos en la carta de Pablo, que él va a caminar de la teoría a la práctica, de lo que es la enseñanza de la doctrina, para lo que pasa en nuestros hogares, nuestra vida cotidiana y diaria, es cuando tenemos más resistencia. Pero a pesar de eso, hay un gran ánimo aquí en ese texto. Pues la palabra de Pablo no es simplemente de decir una cantidad de reglas de lo que hacer y no hacer en la casa, de lo que hacer y no hacer en las relaciones sociales, pero todo viene basado en Cristo. Aquí aprendimos en nuestro texto que el señorío de Cristo no es solamente una doctrina para creer y hablar acerca de Cristo es Señor, sino que debo vivir eso en mi vida. Es una realidad que entra en las relaciones donde más fácilmente nos corrompemos, que son las familiares, trabajo, son parte de nuestra vida cotidiana. Pues ya que Él es Señor, reordena desde adentro todas esas relaciones. En pocas palabras, ¿qué es que aprendemos en nuestro texto hoy? Que Cristo es Señor incluso sobre nuestras relaciones cotidianas. Y por eso tiene algo que decir acerca de eso. Tiene algo a reordenar en cómo vivimos. Como padres, madres, parejas, hijos, amos, siervos. Y aquí llegamos a nuestro texto. Verso 17 funciona como una bisagra, como un cambio en dirección a aplicaciones personales. Todo lo que haces sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, incluso vuestras relaciones personales. Versos 18 adelante hasta 4:1 tenemos básicamente dos ideas generales. Relaciones familiares y relaciones sociales de trabajo. Versos 18 a 21 vamos a ver cómo el Señor reordena el hogar. Si Cristo es Señor, ¿es Cristo el Señor de tu hogar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bien, en primer lugar, versos 18 hasta 21, enseña a nosotros que Cristo como Señor del hogar reordena el hogar al decir que la sujeción y la obediencia son orientadas hacia Cristo. Hacia Cristo. En el contexto greco-romano, sí, había muchas reglas y ideas de cómo que debe ser un hogar, como tenemos nuestras ideas culturales hoy también. Hay una idea en México, hay otra idea en Brasil, hay otra idea en los Estados Unidos de lo que debe ser una familia. Y mientras tenemos ideas generales en esos países, en cada uno de esos países hay muchas ideas diferentes y distintas entre sí también que se discuerdan. Están de acuerdo o no unas con las otras. Hay elementos culturales de lo que se piensa que debe ser un hogar. Pero Cristo, o debo decir, Pablo no está tratando de explicar a partir de elementos culturales, pero sino a partir de elementos que no son temporales, atemporales, eternos, y no está aboliendo, no están abolidas las relaciones sociales, sino están reorientadas hacia Cristo. Pablo, no como algunos hoy, no intenta decir que no hay una estructura familiar.
no está aboliendo de manera a decir que no hay autoridad en la casa, pero todo es orientado por Cristo, tanto el ejercicio de la autoridad como la sujeción. Eso es verdad tanto para maridos y esposas como es verdad también para hijos y padres. Y mira cómo estás aquí, casadas, hablando con mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay una necesidad de sujeción que sí se supone. Yo sé que es un mensaje que muchos no les gusta escuchar, pero sí Dios creó hombre y mujer y puso el hombre como autoridad en la casa. Y hay una necesidad de sujeción. Y para nosotros hombres que estamos aquí escuchando, yo incluso, es muy fácil escuchar esa parte. Tú tienes autoridad y quedamos, llego en ustedes en un rato. Hablando de las mujeres ahora, mis hermanas, necesitan reconocer que eso es parte de la creación. No es algo que viene con la caída, no es algo que vino después con el pecado. La estructura de que el hombre debe liderar es parte de la creación. Después de la creación viene la caída y con la caída viene el desorden de la orden establecida. La confusión de la caída es poner hombre en contra de mujer, pero el orden creacional ya puso el hombre por arriba de la mujer, no en valor, no en significancia, no en importancia, pero sí en autoridad. Hay una diferencia funcional. Y voy a decir, no es ni mismo una cuestión de capacidad. Hay matrimonios que se ve muy obviamente que parece que la mujer, si estuviera en el liderazgo, iba a tener mucho más capacidad de tomar decisiones que el hombre, pero no es acerca de la capacidad del hombre o de la mujer. Es acerca de cómo Dios ha creado. No quiere decir que uno es más inteligente o más capaz que otro, quiere decir que Dios hizo así por un propósito para que venga a bendecir las familias por medio de esa estructura. Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Dios ha ordenado eso, es parte del mandamiento de la creación y es parte del mandamiento de Pablo, de Jesucristo, de todas las escrituras, pero como conviene al Señor. ¿Cómo conviene al Señor? Mira, tu sujeción a tu esposo, y primero déjame decir eso, no está diciendo que todas las mujeres del mundo tienen que estar sujetas a todos los hombres del mundo. No es eso que está enseñando. No está enseñando que si hay un hombre en la casa o un hombre en el lugar que estás, solamente el hombre puede orar pues es hombre y la mujer no puede orar pues no tiene autoridad. No es ese tipo de tontería. Está diciendo casadas están sujetas a vuestros maridos. Vamos a decir lo que el texto dice. Pero el texto dice que hay una sujeción que es asumida de la creación, pero que debe ser como conviene en el Señor. En el Señor, dice nosotros que el patrón es Cristo, no la autoridad cultural del varón, como se comprende en la cultura que el hombre tiene autoridad. Eso varía de cultura a cultura. Hay culturas que van a decir que el hombre puede dar mucho más órdenes a una mujer que otras culturas. Y hay culturas que van a decir que la mujer que tiene que dar órdenes a los hombres. Y eso va a variar. Pero ¿cuál es nuestro patrón, nuestro estándar que no cambia? Como conviene al Señor. ¿Cómo conviene al Señor? Pablo no está tratando de poner como hicieron los de greco-romanos una lista de cosas que dice, si aquí están los derechos y deberes del hombre y de la mujer en la relación. No, él pone en Cristo. ¿Dónde vamos a discernir qué debo hacer como esposo o vivir como esposa? Al mirar hacia el relacionamiento de Cristo con la iglesia. Es lo que Pablo va a decir en Efesios 5. Como conviene en el Señor, quiere decir que debo buscar en el Señor una sujeción que agrada al Señor, pero también debo buscar una autoridad en mi esposo que es digna de ser obedecida, como en el Señor. No quiere decir que solamente voy a obedecerlo siempre que Él hace algo perfecto, que está exactamente como Jesucristo, pero sí quiere decirlo que hay cosas en que no debo obedecer a mi esposo si soy esposa, si no es en el Señor. Si no es en el Señor. Y es necesario sabiduría para eso. ¿Y dónde es que la Escritura enseña a nosotros a no obedecer? Cuando lo que conviene en el Señor va en contra de lo que conviene a mi marido, a mi esposa. Es simple. Es difícil de aplicar, pero no es muy difícil de comprender.
Es difícil de aplicar mayormente, pues muchas veces a nosotros nos gusta hallar excusas o razones para decir, eso no es de Dios, es tu voluntad. Debemos ver la Escritura, la Biblia. El mismo principio de cómo, cuando desobedecemos al gobierno. ¿Cuándo es que desobedecemos al gobierno? Cuando enseña a nosotros a hacer algo que es pecado, que es en contra de Dios. Pero hay cosas que, impuestos, tajas, que a mí no me gusta pagar, pero pago, pues es autoridad que Dios estableció sobre mi vida. No es conforme nuestra voluntad, es conforme lo que conviene en el Señor. El llamamiento es una sujeción de amor verdadero, de honor verdadero. No solamente de boca o de ojos o de mirada, pero como va a decir después, con corazón sincero temiendo a Dios, a los siervos. La misma cosa se aplica aquí. Con corazón sincero, esposas, estad sujetas a vuestros maridos en todo lo que conviene en el Señor. Es difícil hacerlo. Busquen al Señor sabiduría para hacerlo. Pero maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El patrón, incluso voy a decir, es más alto aquí. Pablo va a decir en Efesios capítulo 5 que maridos deben amar sus esposas, vuestras esposas, como Cristo ha amado a la iglesia. Dice en Efesios 5 para esposas que deben, como la iglesia ama a Cristo, y para los hombres, como Cristo ha amado a la iglesia. Amor verdadero, no amor que la cultura dice que es de simplemente expresar sentimientos, de tener borbullas o sentimientos en tu corazón. Amor sacrificial, amor verdadero, amor de acción. Maridos, amad a vuestras mujeres, eso también es un patrón creacional. Dios ha creado a nosotros hombres y mujeres diferentes, y aunque amor y respeto deben ser mutuos de las dos partes con los dos, hay algo especial que Dios ha dado acerca de cómo el hombre se porta y la mujer también, que dice nosotros en la palabra, para enfocar en la mujer en sujetar, obedecer y respetar a su marido, como va a decir en Efesios, y para los maridos amar a su esposa. Maridos, sus esposas necesitan un amor sacrificial de palabra y de acción, las dos cosas. Necesitan sentirse amadas, acogidas y amadas siempre. No seas ásperos con ellas. La Biblia enseña a nosotros, y eso no debería ser problema, pero es en nuestra cultura, que las mujeres son más delicadas que los hombres. Son más frágiles, no porque son menos importantes o no se puede tocar, no, pero emocionalmente eso es verdad. En la media hay hombres muy más delicados y mujeres menos delicadas. Eso pasa, pero en la media vemos que es así que pasa. Y la Biblia enseña a nosotros en otros lugares también, en Pedro, para tratar mujeres con cuidado, con amor, como el vaso más frágil. No pues son de poco valor, expresamente pues son de gran valor, que tratamos con más amor y cuidado. Y a la cultura hoy no le gusta decir eso, pues a nosotros nos gusta afirmar nuestra propia fuerza, independencia, poder y capacidad de ser independientes y fuertes en nosotros mismos, sea hombre o mujer. Pero Dios ha creado a nosotros de una manera a complementar uno al otro. Y el hombre sí tiene más fuerza física incluso, y la mujer tiene menos fuerza física. No debería ser problema decir eso hoy, pero es decir el obvio. Y hombres, tienen que tener en cuenta, maridos, que tienen que amar a vuestras mujeres y no tratarlas como ásperos. No seas ásperos con ellas. Es necesario actuar de manera a tratar a una mujer como una mujer. No se trata a una mujer como un hombre. Tú no debes hablar como tu esposo, como tratas un amigo. No estoy hablando de tratar groserías, ya eso no debe decir con nadie, pero hay una libertad, hay una amistad, hay límites de expresar tu amistad con tu amigo hombre que no vas a traspasar con tu esposa o con una hermana que sea. Hay maneras, yo sé que es obvio, pero debo decir, es necesario explicar el obvio hoy. ¿Sabe que en mi primer año de casamiento yo aprendí eso? En mi primer año de casamiento estaba muchas veces en casa y hacía bromas con mi esposa. No bromas malas, no bromas pecaminosas ni nada de eso, pero hay bromas que se hacen con hombre que las mujeres van a interpretarla de una manera muy personal. Si no eres tonto como yo, no hizo eso, pero hombres con nosotros hacemos bromas con nuestro cuerpo todo el tiempo.
Yo llamar a un amigo de gordo es decir que amo a él. Hay bromas que hacemos como hombres acerca de nuestro cuerpo, acerca de cosas de la vida. Y hay cosas que simplemente, que la broma muchas veces ni son verdad, son solamente broma, que no se puede hacer con una mujer. Parece decir el obvio, pero sí se necesita decir. El Señor ha llamado a nosotros para reflejar no nuestra cultura, sino a Cristo. ¿Cómo es que Cristo ha amado a la iglesia? Con todo amor, cuidado, tratando de cuidarla, limpiarla, tratarla, soportarla y sufrir por ella. Es un patrón mucho más alto, amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia. Así que esos derechos del varón que en la cultura romana fueron derechos, todo fue derecho para el hombre en la cultura greco-romana. Tenía mucho, incluso de una manera abusiva en contra de la mujer. Aquí se convierte en el deber de amar. El deber de amar. Y déjame decir eso. La cultura mexicana, así como la brasileña, pero me parece que en la cultura mexicana, mi impresión, que estoy de fuera, es que es una cultura que sí, los hombres parecen ser muy sexista, ¿es la palabra? No sé cuál es la palabra. Sexista. Parecen afirmar mucho su hombridad machista. Y sí, y a nosotros no nos gusta escuchar eso, pues somos cristianos conservadores y pensamos, es plática de alguien liberal o que no cree en la Biblia. Mis hermanos, ¿hay pecado en machismo? Sí, también. Pero ¿cuál es la hombridad verdadera del hombre en la Biblia conforme Cristo? Amor sacrificial. Sacrificial. De servir, como Cristo vino en Mateo 20:28, si no me falla la memoria. Cristo dice, yo vino no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en el rescate de muchos. Ese es tu patrón, hombre. En las pequeñas cosas, en el día tras día. Si no hacen las pequeñas cosas, ¿cómo va a hacer en las grandes? Si no te estás sacrificando en el día a día, como tratas a tu esposa en tu matrimonio, en la casa, sacrificando tu voluntad, tu cansancio, tus deseos propios para amarla de manera práctica, ¿cómo vas a decir que vas a morir por ella un día? El patrón es, maridos, amad a vuestras esposas. No seas ásperos con ellas. Lo vemos aquí, entonces, que el sujetarse en el Señor, tanto para la esposa como el marido, no es simplemente un rendirse a la voluntad de otro, es confiarle a Cristo esa relación. Para la esposa, el sujetarse es declarar, yo confío que Cristo ha puesto a ese hombre para ser mi marido, aunque sea imperfecto. Para el marido, vivir en un amor sacrificial, aunque a veces parece que la esposa no merece ese amor, y somos pecadores, parece que muchas veces vamos a dar evidencia que no merecemos. La verdad es que no merecemos, ni al amor del uno ni de otro. Para el marido, para el esposo, es decir, yo confío que Cristo me ha dado esa mujer para ser mi esposa y por ella voy a morir, no en una situación de muerte solamente, pero día tras día voy a morir para mi voluntad, para servirla, para la gloria de Cristo. El obedecer a ese mandamiento como esposo y como esposa es confiarle a Cristo esa relación. Decir que estamos confiando al Señor, que Él sabe mejor que yo cómo hacerlo, mismo cuando yo no siento cómo se debería vivir así, como si fuera mi intención o deseo vivir así. Voy a vivirlo. Voy a vivirlo. Y el esposo que ama, el padre que no provoca, que vamos a ver aquí también, de alguna manera reflejan algo del carácter de Dios. Cuando vivimos así, como pueblo de Dios, enseñamos al mundo y a nuestros hijos y hermanos y hermanas y alrededor de nosotros qué es el amor de Dios. Como padres e hijos son llamados a vivir. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Y hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mira que así como la relación de matrimonio es Dios en Cristo con la iglesia, y eso es reflejado en nuestras relaciones, no es lo opuesto, déjame decir así. El patrón no es que Dios imita a nosotros porque estamos en matrimonio. No, nosotros imitamos a Dios que está en matrimonio. De la misma manera, la relación de padres con hijos también es reflejada de la relación de Dios con su pueblo. El patrón que existe antes que existieran padres humanos
es del Padre con su Hijo en la Trinidad y de la Trinidad con su pueblo y Dios que se describe a sí mismo como Padre. En otras palabras, ¿qué es toda esa plática filosófica? Estoy diciendo que Dios enseña a nosotros antes de todo lo que es ser un padre, mientras Él es Padre para nosotros, para que vengamos a ser padres y hijos que glorifican a Dios. Y el mandamiento es claro. Los padres tienen que también, como convienen al Señor, enseñar a sus hijos en todo lo que es bueno. La Biblia va a desarrollar eso en nuestros lugares. Nuestro llamamiento como padres y madres es enseñar a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero ¿qué debemos tirar del camino? Es nosotros mismos con una piedra de tropiezo. No vengan a exasperar a sus hijos sin razón. Nosotros como padres y madres tenemos autoridad en la casa. Vamos a tratar incluso de ese mandamiento hoy en la noche, el quinto mandamiento, con más detalles. Pero como tenemos autoridad, tenemos el potencial de ejercerla mal. De ejercer esa autoridad de una manera que no glorifica a Dios. Y es claro que hay tiempos que nuestros hijos y hijas van a quedar enojados con nosotros. Pero el punto aquí es decir que no sea por tu razón, que sea por el pecado de él y no por tu pecado en contra de tu hijo. Que no sea por tu mal ejemplo. Cuán mal es y cuán terrible es que vemos los pecados de los padres llegando a los hijos y se multiplicando. Y cuán común es eso en la Biblia y en la vida. El padre tenía esa característica, el hijo parece que es muy fácil imitar pecados. Que no vengamos a dar ese mal ejemplo a nuestros hijos y que no vengamos a enseñarlos mal por mal ejemplo. Y a los hijos se dice que vengan a obedecer a sus padres. Obedecer en todo, verso 20. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué agrada al Señor? Pues eso refleja otra vez nuestra relación con Dios, que es Padre. Y tristemente tenemos malos ejemplos tanto de padres como hijos en nuestro mundo. Y es frecuente, así como hay malos esposos y esposas y vemos matrimonios rotos que no reflejan la gloria de Dios. Quizás tú eres uno que nació y vivió bajo un padre o una madre terribles. O quizás tú eres uno de esos hijos o hijas que fueron hijos terribles. Pero nuestra esperanza no está en nuestra buena práctica de ser hijos o buena práctica de ser padres o madres, sino que eso ya existe en Dios. Y te voy a decir que, aunque quizás has tenido el peor padre o peor madre, o fuiste el peor hijo o hija, la esperanza que tenemos es que el Dios que acepta pecadores da a nosotros no solamente la posibilidad y capacidad, pero en Cristo Jesús el poder de vivir como hijos de Dios que conocen a un Padre mejor. Y así vivir como padres que no reflejan e imitan los pecados de nuestros padres o madres también. Hay posibilidad de cambio. Y gloria a Dios que no es cuán buen padres y madres que reflejan cuán buen Dios es, o hijos o hijas, sino que está antes de todo en Dios. Tanto el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, como el padre que ama a sus hijos y los sirve a pesar de los pecados de sus padres o madres, y ámalos como Dios el Padre ama a su pueblo, reflejan e imitan la gracia de Dios. El Dios que no fue áspero con nosotros, el Dios que no ha abandonado hijos infieles. Y esa capacidad no viene del esfuerzo moral, sino viene del Evangelio, viene de la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El mismo Cristo que te pide que ames como Él amó, es el que primero cargó tu aspereza, la aspereza de tu cónyuge en la cruz. El mismo Padre que te llama a amar tus hijos con verdadero amor es el Padre que ha sufrido el dejar su propio hijo en la cruz para adoptarlo como su hijo. Viene de Dios como el estándar de patrón más grande, el llamamiento de vivir eso y la capacidad y poder de hacerlo en el Evangelio de Cristo. Dios sabe lo que es tener una esposa infiel.
Dios sabe lo que es tener un hijo torturado y muerto en la cruz. Y por eso se puede compadecer de usted en tus necesidades. De tener Dios como lo que te venga a enseñar a ser padre o hijo, esposa o esposo. Los que tienen autoridad en el hogar y los que están bajo esa autoridad responden al mismo Señor, pero también hay otras relaciones de poder que tenemos en vida, que son más expuestas, a veces más duras, donde la asimetría muchas veces es mayor. Esas son relaciones de trabajo, de amos y siervos. Y bien, ¿qué hace Cristo con eso? Como Cristo enseña a nosotros, versos 22 hasta capítulo 4, verso 1, el Señor reordena también las relaciones de poder de siervo y amo. Otra vez, no es que Él va a decir que no existen tales relaciones, pero va a reordenar de manera de decir lo que significa servir a Cristo en esas relaciones. Es bien verdad que no somos como los del Antiguo Testamento del tiempo de Israel, ni como los del Nuevo Testamento, que tienen las mismas relaciones de trabajo. No es exactamente igual, pero los principios permanecen los mismos. Aquí vemos en versos 22 adelante que dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Y quizás hoy vamos a llamar de empleado y patrón. El principio permanece el mismo. Pablo no está tratando de los detalles del modelo de siervos y amos griegos. Está hablando del principio. Obedecer en todo a vuestros señores, a vuestros patrones, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Empieza hablando con los siervos y va a decir que para hacer todo, hacer de corazón, como para el Señor, sabiendo que recibimos recompensa de Dios. El siervo que sirve a Cristo es el paradigma de todo creyente. Así como todos nosotros somos hijos, todos nosotros somos esposas, todos nosotros también somos descritos en la Biblia como siervos en nuestra relación con Dios. Es el paradigma para todo creyente. Es el espejo de toda la vida cristiana. Otra vez, no quiere decir que en nuestras relaciones sociales lo que es empleador y lo que es empleado es uno más importante que el otro y otro menos importante, decimos ontológicamente, de su propia importancia, de su propio ser. No. Es una relación funcionalmente distinta. Los dos tienen el mismo valor delante de Dios. Pablo dice ya en la misma carta: delante de Cristo no hay siervos, ni amos, ni gentiles, ni judíos. Él reconoce eso. Pero en la relación funcional que se es establecida, y sí lo es, debemos respetar la autoridad que existe. O es un poco diferente, pues tú eliges ponerse en una posición de autoridad cuando aceptas un empleo en una empresa, en un lugar que sea. Pero mientras estás allá y estás bajo contrato, ¿qué debes hacer? Honrar ese contrato. Trabajar de corazón, no para mirada de hombres, sabiendo que no es tu dinero que va a venir al final de mes que te justifica trabajar honestamente, con honestidad, sino es que estás trabajando en todo para Dios. Todo lo que hacer, venga a hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Entonces, trabajar de corazón, el siervo que sirve aquí o el empleado que trabaja, debe trabajar bien y con dedicación, no por tener un buen siervo, un buen amo o un buen empleador, un buen jefe. Así como la esposa, es más fácil amar a un esposo que es amable, eso es obvio. Pero así como la esposa no es llamada a amar al esposo, al marido, simplemente pues él es amable, sino porque Dios puso esa relación de autoridad. Así como el hijo es llamado a amar al padre, no solamente pues el padre es bueno, sino al reconocer Dios ha establecido esa autoridad. Si tú estás en una relación de trabajo con alguien, debes honrar a tu empleador, a tu jefe, no simplemente pues él es un buen jefe o no, sino pues hay una autoridad establecida por Dios. La Biblia enseña que existe eso, existe autoridad. A nosotros nos gusta quitar toda la autoridad hoy en nuestra cultura, pero no es así. A servir de corazón sincero, temiendo a Dios.
En otras palabras, no trabajas bien solamente mientras Él tiene la mirada en usted para ver si está trabajando bien. Si estás en tu contrato a hacer tantas horas, hace tantas horas. Si estás en tu contrato a hacer tal trabajo, hace tal trabajo. No tenemos el derecho delante de Dios, no es delante del empleador, también, pero en primer lugar delante de Dios, de robar el tiempo de nuestro jefe o de nuestro empleador con mal trabajo, o con mentiras, o con esquemas. Debemos hacer para Dios. Y sabemos que nuestra recompensa viene de Él. Y hoy, por la gracia de Dios, tenemos una relación social diferente que si no estás bien en un lugar, puedes trabajar en otro lugar. Muchas veces es difícil hallar trabajo, aún más hoy, con la situación aquí. No es la misma situación social del Grecia, greco-romano o del Antiguo Testamento, ¿no? Pero los principios son los mismos. Trabajamos para el Señor. Y trabajamos bien. Y trabajamos con ganas. Y trabajamos con honor. Y en verdad, la postura aquí es de trabajar para Cristo antes de todo. Todo trabajo es hecho como para el Señor. Eso es, incluso lo que sufre injusticia, sabe que tiene un juicio sin excepción de personas que mismo en trabajando con el Señor, trabajando bien, puedo sufrir injusticia. Pero dice Pedro después en su carta que es mejor sufrir como lo que está sufriendo injusticia que sufrir pecando. Incluso injusticias de mi amo o de mi señor o de mi jefe no me justifican hacer esquemas para balancear su maltrato para mí como empleado. Si él me roba, eso no me justifica robarlo. Y somos tentados a eso, ¿no somos? Si alguien me trata mal, en familia es un poco más fácil, dejamos, pero si alguien me trata mal en el trabajo, ¿cuál es mi tentación? Puede ser lo mismo. Si mi jefe me da un trabajo imposible, es uno de los, como los señores allá de esclavos en Egipto, te manda a trabajar y no te da el producto para trabajar y te pone mucho más horas. Ni por eso tengo el derecho de robar a él. Puedo buscar salir de esa relación de trabajo. Hoy podemos hacerlo. Pero bien, la última cosa aquí que tenemos es amos con sus siervos o jefes con sus empleados. El amo aquí descubre que también tiene un amo. No hay ningún señor que no tenga un otro señor por arriba de él. Y todos nosotros tenemos algún tipo de autoridad, como padres, como esposos, en alguna relación siempre tenemos autoridad y es un paradigma para todo eso. No hay ninguna relación de autoridad que tú tienes que no deba ser anclada en la relación de autoridad que Dios ya tiene sobre usted. Sirve también para relaciones de trabajo. El creyente no puede mirar a sí mismo como un jefe sin jefe, o como un señor sin señor, o como un amo sin amo. Su señor, su jefe, su maestro es Jesucristo. Jesucristo. Por eso amos hacer todo lo que es justo, dice el capítulo 4, verso 1, y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dios ve a todo. Dios ve a todo. Todo el que tiene autoridad ejerce un poder que no le pertenece, sino de todo pertenece a un Señor. Por eso debemos tratar de una manera honesta ejercer nuestra autoridad con todos. El Señor en el cielo es la única salvación de utilizar poder humanamente de una manera que venga a nos corromper. Somos tentados. ¿Quieres saber si alguien, como es alguien de verdad? Ya hay ese dicho, dale poder. Dale poder, ¿no es? Dale poder, si hay poder, si hay dinero, si no hay consecuencias para sus malas acciones y ves cómo va a hacer sus acciones. Bien, el creyente que reconoce que tiene un amo y Señor en los cielos, tiene la capacidad, la posibilidad por la gracia de Dios de incluso tener bastante poder y utilizarlo muy bien, pues no está sin autoridad sobre él. Sabe que tiene un amo en los cielos. Y bien, aquí tenemos el llamamiento también para vivir bajo el uso de la autoridad de Cristo. Si Cristo, que es Señor, ha enseñado a los apóstoles a lavar los pies
que conviene servir a los más pequeños, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Cristo, el Señor, ha hecho eso. ¿Qué debemos hacer? Hacer igual. No quiere decir que no tenemos espacio y oportunidad, lugar para utilizar nuestra autoridad, y no quiere decir que que no hay autoridad. Pero es que nuestra autoridad en su ejercicio debe ser servir. Servir. Con justicia, con equidad, con verdad. Considerando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Trabajando de manera a decir que hay un amo en los cielos y testificar con mi trabajo, con mi ejercicio de autoridad, que hay un buen amo y un buen Señor en los cielos y que mi ejercicio de mi autoridad refleja la gracia de Dios, que siendo Dios ha venido para nosotros en servicio. Aunque sea Señor, no es ni un poco menos autoridad, pero su autoridad se demuestra en servicio. Así que vemos en ese texto esa aplicación maravillosa del Evangelio de Cristo para nuestras relaciones personales. El imperativo es: vive como Cristo en sus relaciones. Pues el Señor, que reordena esas relaciones, ha dado para nosotros un indicativo, una realidad ya establecida de que Él hizo eso por pecadores. Él hizo eso por pecadores. Él es que Él tomó forma de siervo, que no fue áspero con nosotros, que cargó nuestras injusticias en la cruz, que resucitó como Señor de todo. Y Él no está te pidiendo que te transformes solo, sino está diciendo que ya una vez que Él hizo eso, es posible vivir reflejando su gloria en cómo vivimos hoy. Te pide que lo reconozcas a Él como el Señor, que ya lo es en el matrimonio, en tus relaciones como padres y madres, en tus relaciones de trabajo, en la familia como patronas, en todo eso. Incluso donde nadie ve. A Cristo el Señor servís, dice el texto. No como una obligación para llegar a los cielos, sino como una identidad que ya fue recibida. Si Él es Señor, como ya hemos establecido en toda la carta de Colosenses, es Señor también sobre esa parte de tu vida. No hay nada fuera del señorío de Jesús. Tenemos esperanzas en Cristo Jesús de batallar en contra del poder que corrompe o en contra de la murmuración bajo el mal ejercicio de poder. Podemos vivir en santidad ejerciendo autoridad o bajo autoridad, pues el Señor ha modelado todo eso para nosotros. Y todo es para el Señor. Por tanto, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar.